Bienvenidos. Y los mercados rebotaron hoy, pero la atención está en los posibles daños económicos del huracán Milton en la Florida. Les enviamos nuestros mejores deseos a todas las comunidades afectadas. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round hablaremos sobre el sector inmobiliario en la Florida y cómo ha evolucionado el mismo durante los últimos meses. En el segundo round discutiremos el impacto de los cambios laborales y su efecto en la economía personal. Y en el tercer round abordaremos la idea de que trabajar más significa ganar más, pero veremos qué dicen los estudios y las estadísticas al respecto y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación porque esto es Factores Económicos. Adelante. En el monólogo de hoy vamos a hablar de Irán, que es el principal enemigo de Israel y todo lo que concierne al tema geopolítico que sigue causando estragos y que indudablemente nos afecta desde el punto de vista petrolero. Se ha demostrado que hay una disminución en su poder disuasivo con sus misiles balísticos y con Hezbollah, que es su aliado, mostrando este último una menor eficacia. La atención ahora se centra en su programa nuclear y los funcionarios iraníes han indicado que poseen la mayor parte del conocimiento necesario para construir un arma nuclear. Ahora bien, Irán podría convertir su uranio enriquecido al 60% en material armamentístico en menos de 2 semanas, que es lo requerido para tener una bomba nuclear. Fíjense bien, desde la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear del 2015, Irán ha avanzado significativamente y esto lo acerca a desarrollar una bomba nuclear, aunque le tomaría mucho más tiempo hacerla funcionar con misiles. Las naciones involucradas deberán tomar medidas preventivas considerables ante esta situación. Las naciones involucradas son obviamente Israel. Irán atacó a Israel, se espera que Israel ataque de vuelta, pero durante las últimas horas hemos observado que Israel ha bajado el tono, probablemente presionado por la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos, porque estamos en pleno proceso electoral y de hecho el petróleo, que había subido un 10% durante los últimos días, ha empezado a caer. Así que es bien importante que le prestemos atención a este tema porque cualquier cosa puede suceder durante los próximos días. Le damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante del grupo, como ven ahí en pantallas, ilafin.com. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del porqué. Como ustedes saben, en la sección les invitamos y motivamos a que vean el programa de televisión, efectivamente porque tocamos temas muy importantes de actualidad en materia económica. Fíjense bien, los huracanes Helene y otros desastres naturales como el que viene, el Milton, pudiesen destruir las finanzas personales en cuestión de minutos. Y aunque tengas un seguro adecuado y recibas apoyo gubernamental, lamentablemente las estadísticas muestran que la recuperación puede tomar años. Pongamos un ejemplo de una familia Johnson que vive en la Florida, que perdieron su hogar y vehículos y recibieron $350,000 del seguro de inundación. Sin embargo, no fue suficiente para cubrir todos los gastos. Después de un desastre, las deudas se acumulan y el impacto financiero sigue siendo perjudicial por años. Muchas familias se ven obligadas a posponer su jubilación, aumentar su deuda y retrasar a su dueño. Y según el Urban Institute, la cantidad de personas que no pueden cubrir sus deudas se duplica 4 años después de un desastre natural y las puntuaciones de crédito, según el Banco de Reserva Federal de Kansas City, caen en un promedio de 46 puntos para todos aquellos que están en un área de desastre. Para las comunidades latinas esto es muy importante porque viven en zonas aledañas y vulnerables, máxime en la Florida, como hemos visto, y obviamente estamos esperando este huracán con problemas enormes. Un fondo de emergencia y un seguro adecuado son claves, pero a veces no es suficiente. Por eso desde la tribuna les brindamos una cantidad de información para tratar de ayudarlos en el impacto de su economía personal y de su economía familiar. E indudablemente estamos preocupados por todo lo que estamos viendo a lo largo y ancho de la parte sur de los Estados Unidos. Quédense allí porque luego del corte vamos a ver cómo rebotaron los índices financieros y terminaron en verde el día de hoy. No se retiren.
Y ahí tienen el sonido, exactamente. Como ven ahí en pantalla, los tres en verde, luego de lo que podríamos llamar un rebote técnico 0.30, 0.97 y 1.45% al alza. Mucha información en el programa, así que nos vamos rápido a este round donde vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario en la Florida. Bueno, y el mercado inmobiliario en la Florida, oigan esto, está experimentando una sobrecarga de inventario y una caída en el interés de los compradores. Pónganle esta información a todos nuestros amigos los realtors, particularmente en la costa oeste del estado, y esto se debe obviamente en gran parte a las recientes tormentas tropicales y huracanes como el Helene y el Milton que está por llegar. Estas condiciones climáticas están empeorando la situación, haciendo más difícil la venta de propiedades. Los costos del seguro han subido dramáticamente hasta en un 400% en algunas áreas de la Florida durante los últimos 5 años. Y esto ha sacado a muchos propietarios del mercado, ya que no pueden hacer frente a estos gastos, y a pesar de que los precios de la vivienda se han mantenido estables desde marzo del 2023, hay temor de una próxima corrección en los precios debido al exceso de inventario disponible. Citemos por ejemplo a estos propietarios, uno de nombre Anthony Hall, quienes no han podido vender sus viviendas durante meses, aún después de reducir los precios varias veces, y esto es sencillamente un ejemplo claro de la situación. Además, las propiedades frente al mar y los condominios más antiguos están viendo una caída en sus precios, lo cual se debe a los altos costos por las reevaluaciones y reconstrucciones necesarias para cumplir, como ustedes pueden comprender, con toda la normativa de seguridad. Los inversores institucionales, quienes habían venido invirtiendo fuertemente en la Florida, están empezando a vender sus propiedades en lugares como Tampa, Orlando y Jacksonville, y esto podría aumentar la presión a la baja en los precios de las viviendas en esas áreas. Obviamente para la comunidad latina en los Estados Unidos esta información es particularmente relevante, ya que muchos latinos viven en todas estas zonas vulnerables, como decíamos al principio, y el incremento del 400% en las primas es sumamente importante. Aquí quiero ponerlos en un orden de ideas porque esto es muy importante. No se trata de que haya un contagio, sino de que estos inversionistas institucionales que juegan un papel importante pueden estar empezando a vender una cantidad de propiedades en ciudades como Miami, donde tienen algunas ganancias, en virtud de tapar las pérdidas que pueden tener en otros lugares. De esto voy a hablar en el programa del día de mañana porque es muy interesante la visión que hay cuando estos manejadores de dinero se encuentran con pérdidas como las que lamentablemente vamos a tener con este huracán Milton y como la que hemos visto en el pasado huracán Helene. Quédense allí para que me acompañen a ver lo que traemos con respecto a los planes de retiro, cómo estos cambian en la medida en que uno tiene cambios laborales. Cambiar de empleo puede parecer una gran oportunidad para aumentar los ingresos, pero puede tener un efecto negativo en los ahorros para la jubilación. Fíjense lo siguiente, un estudio de una compañía muy importante que se llama Vanguard Group dice que el 64% de las personas que cambian de trabajo reciben un aumento salarial, pero que solo el 44% mantiene o aumenta su tasa en los planes de ahorros para la jubilación, mejores conocidos como los 401ks o 401ks. Muchos trabajadores son automáticamente inscritos en los planes de jubilación con una contribución inicial baja, lo que significa que pueden tardar años en aumentar esa tasa de ahorro, y un cambio de empleo cada 5 años puede resultar en una pérdida de hasta $300,000 en ahorros para la jubilación. Oigan bien, más del 50% de los trabajadores automáticamente inscritos mantienen la contribución mínima durante el primer año en un nuevo empleo, y esto hace que sus ahorros no crezcan al ritmo necesario para garantizar una jubilación cómoda. Por ejemplo, una persona que cambia de empleo 8 veces a lo largo de su carrera y ve caer su tasa de ahorro a 3% en cada cambio, terminaría con menos de $500,000 de ahorros para la jubilación. Vanguard, que es esta compañía importante y enorme, recomienda que las empresas inscriban automáticamente a los trabajadores con una contribución del 6% o más para evitar la caída en los ahorros. Para la comunidad latina, que frecuentemente cambia de empleo en búsqueda de mejores oportunidades, esto es particularmente relevante. Cada cambio de empleo puede afectar los ahorros para la jubilación y con el tiempo impactar seriamente las finanzas personales, así que es esencial revisar
y ajustar la tasa de ahorro en el 401k después de cambiar de trabajo para asegurar un futuro financiero estable. Muy importante todo lo que tiene que ver con los planes de jubilación en este país, máxime cuando tenemos un déficit fiscal y lo que pagaría eso que nosotros llamamos el Social Security pudiese caer y la edad para retirarse pudiese aumentar. Quédense allí para que nos acompañen a ver cómo es eso de que los que trabajan más ganan más. Es algo que tiene mucho sentido y que en definitiva lo vamos a ver con respecto a las estadísticas y a las oportunidades. En la noticia que tuvimos hoy, que tuvimos acceso del Wall Street Journal y que traemos en este round, tocamos el tema de un político en particular en los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar del tema exactamente que los políticos suelen mencionar con respecto a la desigualdad de los ingresos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es tan simple como algunos lo pintan? Fíjense la lógica, que todos comprendemos. Un nuevo estudio publicado por el National Bureau of Economic Research revela que cuanto más trabajas a lo largo de tu vida, más ganas y además, cuanto más trabajas, más habilidades adquieres, lo que se traduce en mayores ingresos para cada uno de nosotros. Este estudio se basa en datos recolectados desde 1979 y hace mucho sentido porque se le da seguimiento a hombres que han estado altamente vinculados al mercado laboral, aquellos que optan por trabajar más horas, donde se ve que no solo ganan más, sino que acumulan mayores habilidades que los diferencian de aquellos que trabajan menos. Esto sugiere que las diferencias de ingresos no solo están determinadas por los factores económicos, como se llama este programa, o factores sociales, sino también por las decisiones personales. Y aquí es donde la desigualdad del ingreso toma una decisión o una dimensión más compleja. Un dato interesante que deja este estudio es cómo políticas de limitación en las horas de trabajo, como las implementadas en Francia, o como les hablé del político, las propuestas por Bernie Sanders, pueden tener consecuencias no deseadas. ¿Por qué? Porque al limitar las horas laborales también se limita la capacidad de desarrollar habilidades y aquellos que quieren trabajar más se ven mermados en su posibilidad de tener ingresos u otros trabajos y precisamente eso es lo que hace el sistema capitalista. De hecho, muchos trabajan y están tratando de ver cómo tienen otra habilidad para generar otro tipo de negocios y es precisamente eso lo que tiene la vena de la comunidad latina, que es la comunidad a la cual le llegamos a través de este programa. Además de que es muy importante que el estudio demuestra que no nada más te acerca a la oportunidad de ganar más dinero, sino que te permite en algunos casos tener una vejez con más tranquilidad porque aprovechas específicamente los años mozos, como se diría, para tratar de acumular una cantidad importante de dinero, sobre todo para quienes están en los Estados Unidos, porque a quienes nos han tocado emigrar, hemos llegado tarde a la fiesta, como se diría. Quédense allí, porque luego del corte, como ustedes saben, vamos a ver qué decimos en la sección del review, en la sección del Outlook, en todo lo que tiene que ver con mi sección y a ver qué nos trae nuestro queridísimo Avatar Digital. No se retiren. Bueno, llegamos a la sección del Outlook. Recuérdense que ahora estamos viendo lo que pasó el día anterior y lo más destacado es que Alemania sigue con su riesgo porque su producción industrial para agosto fue menor de lo esperado. Eso lo supimos hoy. Se proyectaba un crecimiento del 1%, pero el resultado fue una caída del 2.9% en la producción industrial que mide la actividad de las fábricas y de las empresas, lo que significa que el sector manufacturero alemán está en peligro. Por otro lado, en los Estados Unidos supimos algo que se llama el balance comercial, que mide las exportaciones y las exportaciones. El déficit fue de menos 70 mil millones de dólares en agosto y se sabe eso porque los Estados Unidos indudablemente importa, trae más de afuera que lo que exporta y eso se esperaba. Ahora bien, para mañana 9 de octubre, recuérdense que todos estos indicadores es lo que están viendo los manejadores de dinero y es obviamente los catalizadores que mueven el mercado. Primero vamos a tener la decisión sobre las tasas de interés en India, que es un país importantísimo, y esa decisión nos indicará cómo se controlará la inflación y el crecimiento económico del país. Luego veremos las cifras de importación y exportación de Alemania nuevamente para agosto. Mire, les hago un llamado. Alemania no está aquí al lado, no está cerca, pero es el principal país de Europa.
Más tarde vamos a ver los inventarios mayoristas y ventas comerciales en los Estados Unidos para agosto, indicando indudablemente la demanda interna y la velocidad de las ventas. Es muy importante. Además, mañana vamos a conocer las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, donde nos va a dar pistas de lo que ellos piensan con respecto a la inflación y a las tasas de interés, que es muy importante y que tenemos que seguir de cerca. Mire, quédense allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la sección de review, donde vamos a hablar. Ayer hablamos de Realtor.com y hoy vamos a hablar de otra compañía que se llama Zillow, porque la parte inmobiliaria está muy caliente y hay que aprovechar lo que puede venir en esa materia. Bueno, Zillow se ha destacado en el mercado inmobiliario gracias a una amplia base de datos con cobertura a nivel nacional. Además, su plataforma es fácil de navegar y ofrece una experiencia para el usuario muy intuitiva. Uno de los mayores atractivos son las valoraciones precisas que ellos llaman Senstimate, las cuales facilitan la toma de decisiones a compradores y vendedores. En definitiva, se parece mucho a la plataforma a la cual, no vuelvo a hacerle mención, hablábamos ayer, Realtor.com, y es obviamente una oportunidad que ustedes tienen ahora mismo de ver cómo están las casas alrededor de donde ustedes viven o hacia donde ustedes se quieren mudar, o cómo podrían poner sus propias casas a la venta o en renta. Es muy importante porque el mercado inmobiliario, vuelvo a repetírselos, se está moviendo y se va a mover precisamente a raíz de todos los cambios que estamos viendo, tan simples como los cambios climáticos en el sur de la Florida. Quédense allí para que me acompañen a ver qué traigo en mi interesante sección. ¿Qué dice el BIC? Bueno, yo repito, las valoraciones de las acciones o de las compañías son altas y no dejan mucho margen para absorber cualquier golpe macroeconómico no esperado. Por ahí viene el número de la inflación el día 10 de octubre. Hay unos enfrentamientos fiscales en Washington entre demócratas y republicanos con respecto al déficit fiscal el año que viene. E indudablemente eso no va a ser muy bonito, así que tenemos que estar pendientes de lo que nosotros llamamos la acostumbrada oportunidad de ver el common sense o el sentido común, porque indudablemente, aunque hay algunos amigos que me dicen que el mercado puede seguir subiendo, hay otros que me dicen, antes de las elecciones esperamos una caída brusca, y es importante esa caída porque algunos precisamente la van a comprar. Yo sé que es un trabalenguas de información, pero es específicamente así. En el mercado no hay nada escrito. Quédense allí para que me acompañen luego del corte a ver qué nos dice nuestro queridísimo avatar digital el día de hoy. No se retiren. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy vamos a explorar una tendencia financiera que está tomando fuerza entre inversores minoristas. Los ETFs, fondos cotizados en bolsa, impulsados por derivados, que prometen rendimientos excepcionalmente altos, han captado la atención de miles de personas. A primera vista, parece una oportunidad de oro, con promesas de ganancias de más del 100%. Pero como siempre, no todo es tan sencillo. Estos productos han sido impulsados por una combinación de inversiones en derivados y acciones de grandes empresas tecnológicas como Tesla y Nvidia. En lo que va del año, más de $50,000 millones se han invertido en este tipo de estrategias, y las empresas emiten nuevos ETFs semanalmente. Es un mercado que ha crecido 6 veces en los últimos 5 años. Ahora bien, aunque los rendimientos pueden sonar atractivos, hay que tener cuidado. Estos fondos a menudo no logran seguir el ritmo del mercado o las acciones que representan. ¿Por qué? Porque el uso de derivados puede traer volatilidad, y la erosión del valor neto. Es una realidad que muchos inversores minoristas no entienden completamente. Los reguladores están preocupados. Están viendo cómo la falta de conocimiento sobre los riesgos puede afectar a los inversores que solo se fijan en los altos rendimientos prometidos. Como siempre, el conocimiento es poder. Es vital que antes de invertir en este tipo de productos, los inversores se eduquen y comprendan los riesgos. No todo es tan brillante como parece. Mañana volveremos con más información. Muchas gracias.
Bueno, ya saben, mucho cuidado con todos estos ETFs o fondos indexados. Les traigo un chisme, es bien importante, pero un chisme financiero. Hay gente que invirtió y tenía dinero en una bolsa de valores de criptomonedas que se llamaba FTX. Y esto tomó un giro inesperado porque el juez de Delaware, que era donde estaba la bancarrota, aprobó un plan que hará que se paguen más de 14.000 millones de dólares a sus acreedores y el 98% de esos acreedores recibirá un 120% de su reclamo original. Es decir, por cada $100 le van a dar 120 porque la compañía había invertido en ciertas cosas y esas cosas terminaron subiendo de precio. Entonces, cuando se hace la división, es algo bien interesante porque eso no se ve en las bancarrotas. Y recuerden que el fundador es un muchacho de nombre Sam Bankman-Fried, enfrenta 25 años de prisión por estafar a sus clientes. Me encantaría sus comentarios en las redes sociales. No se olviden que mañana volvemos con muchísima más información. Muchas gracias.